¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Bellas ni tan santas ni tan diablas, donde nos vamos a juntar con Jael y les vamos a hablar de algunas alteraciones de la piel que son interesantes para tener en cuenta. Así que voy a invitar a Jael ahora y nos vemos en un par de minutos. Bienvenida, Jael. Qué rico tenerte aquí en un nuevo episodio de Bellas ni tan santas ni tan diablas. Y bueno, la verdad es que después de un par de semanas de estar ahí con Guillermo como invitado, volvemos a estar nosotras las iniciadoras de estos podcasts, ¿no? Mira, Claro. la vez anterior que hablamos, cuando hablamos de todo lo que eran los siringomas y esas cosas, varias personas me preguntaron por los puntos rubí. Entonces me gustaría que conversáramos un poco de los puntos rubí, que me contaras lo que tú sabes y a lo mejor yo te puedo aportar algo más de ese tipo de alteración. Ya, yo lo que tengo en conocimiento de los puntos de Rubí Patch que son conocidos como angiomas capilar, esto es adquirido y más o menos en la edad que pueden aparecer entre los 40 a los 45 años. También puede ser hereditario. Exactamente. Yo te diría que una de las cosas más interesantes de los puntos rubí, que de verdad que yo no le quise contestar esto a la señora que me preguntó, porque son parte del envejecimiento cutáneo. Es decir, no tienen que ver con el sol de partida, porque hay gente que piensa que es que tomé mucho sol y por eso me aparecieron estos puntos rubí. Y los puntos rubí finalmente son como lunares rojos, ya son como lunares pequeñitos rojos y que finalmente son como dilataciones de los vasos sanguíneos que se provocan porque estamos más viejos. ¿Ya? Entonces, por eso es que aparecen entre los 45 y los 40, entre los 40 y los 45 años empiezan a aparecer. Y obviamente que también uno puede sacar, es decir, uno los puede eliminar, ¿verdad? Se pueden eliminar, generalmente se eliminan con láser, con CO2, eso es lo que más se utiliza, eh, y pueden aparecer en zonas como la cara, el cuello, el cuero cabelludo. No existe como no existe como una causa así específica, más que eso, más que se observa con la edad. Y bueno, y lo que hay que tener ojo, como con respecto a todo lo que son lunares, ya sean rojos o de color, es que no piquen, que no sangren, que no cambien, ¿verdad?, de tamaño, que no crezcan, que no cambien de color, porque si pasa cualquiera de esas cosas, ahí obviamente que hay que tener dermatólogo, porque lo más probable es que vamos a estar, ¿verdad?, ante un problema de que puede tener alguna posibilidad de convertirse en algo más complejo como un lunar cancerígeno, que cuando se pilla en las primeras fases, la verdad es que es súper simple de extirpar y no es complicado, pero el problema es cuando ya la cosa se deja pasar mucho tiempo. Ya no sé si tú opinas lo mismo. Claro, porque hay que tener harto ojo. La verdad, cuando yo he estudiado un poco de los lunares malignos, aparte de que cambia el color, como decías tú, pican, tienden a salir pelitos en esa zona y tienen una particularidad que un lunar normal es un lunar redondito, como el que tengo acá yo, ¿ya? Entonces, todos sus lados son iguales y no cambia el color. Ya podría ser café o negro, pero el color en toda su área es normal. En cambio, un lunar que podría ser propenso a que la persona pudiera tener canceroso, ¿cierto? Este tipo de lunares son asimétricos, es decir, que es desigual y el color también, o sea, en una parte puede ser café, rojo, ya no es un color, no es asimétrico en cuanto a su colorimetría ni a su forma. Aparte que pica y molesta, entonces por ende hay que ir a hacerse un estudio, que eso es importante poder verlo, como decías tú, en un tiempo mínimo y no dejarse estar. Exactamente, exactamente. Es como bien importante y yo siempre hablo de que nosotras las cosmetólogas y las esteticistas en general somos profesionales de primera consulta y a eso me refiero con que muchas veces la gente va a hacerse un tratamiento facial o corporal y de repente nosotras podemos detectar, ¿verdad?, alguna aparición de algún lunar que puede tener algunas características cancerígenas. Entonces, es sumamente importante el observar bien a nuestros clientes, ¿ya? El observarlos bien, sobre todo cuando nosotros hacemos corporales, a veces podemos descubrir algún lunar con algún tipo de problemática, ya sea en los brazos, en la espalda. Entonces, siempre hay que observar al cliente bien
y tomar nota de dónde están ubicados esos lunares como para poder ayudarlos. Aparte, otro dato importante es que esos tipos de lunares van creciendo con el tiempo. Y también, por ejemplo, yo, me voy a poner como ejemplo el tiro, tengo un lunar en la zona del muslo, en la parte interna, y tengo un lunar y es asimétrico. Tiene todas las características. Bueno, cuando estuve embarazada hace un tiempo atrás, me lo vieron y me mandaron a hacer unos exámenes, pero es un lunar que me ha ido creciendo. O sea, era diminuto, más pequeñito cuando yo era más chica, cuando tenía menos años, y ahora ha ido creciendo, entonces tiene características. Y obviamente no es para nada estético. Por suerte que me salió en esa zona y no me salió en la cara. Aunque igual tengo algunos lunares en el rostro, pero ya son normalitos. Bueno, de hecho, mi hija mayor se tuvo que extirpar unos lunares que eran cancerígenos en las manos, que son bien complicados. Los lunares de las manos son súper peligrosos porque están ubicados en zonas acrales. Los que están en zonas como la nariz, los pies, las manos, son zonas súper complejas para tener lunares, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo con eso. Ya que hablábamos del punto rubí, que es este lunar rojo, ¿verdad? Nos extendimos Pasamos un poco. a los Zeus, pasamos a los lunares. Nos extendimos un poco a eso. También, fíjate tú que a mí me pasó algo bien interesante, porque cuando yo estudié cosmetología, que yo estudié cosmetología en el año 83, pues chicos, hace muchísimos, muchísimos años, en esa época a nosotros nos enseñaron que estos lunares de carne que generalmente tienen las personas, sobre todo las mujeres que aparecen en el cuello muchas veces, eran verrugas digitadas. Fíjate. Entonces yo durante mucho tiempo enseñaba lo mismo, que eran verrugas digitales, porque era lo que yo había aprendido. Y hace como 6 años atrás, recién me enteré de que se llamaban acrocordones y que tenían otras características. Y yo sé que la Jael incluso ha estirpado acrocordones, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poco lo que tú sabes y después ahí yo les cuento lo que yo sé. Ya, yo te voy a contar algo chistoso. Yo lo conocía en mis tiempos, antes de dedicarme a esta área, como tetillas de carne. Imagínate. Después, cuando ya me sumergí en este mundo y empecé a tomar capacitaciones, aprendí de los acrocordones. Y los acrocordones son un papiloma cutáneo que son pequeñas protuberancias que pueden aparecer en las zonas donde hay inflexión. O sea, puede ser en el cuello, puede ser, bueno, en la zona de escote también, ya en la parte posterior de, de nuestro cuello pueden salir en diferentes zonas pueden salir, no En las tienen como una, axilas también, ¿no? también pueden salir en la espalda, ya hay varias zonas donde pueden salir. Entonces, en el antebrazo, como decías tú, párpado en todas las áreas del cuerpo. Lo que hay que saber que el acrocordón es un tumor benigno, ¿ya? Entonces, no es que vaya a incidir en un daño así como en el cuerpo, pero estéticamente no se ve bien. Incluso yo te voy a contar que tuve un cliente, un jovencito, que él era Lolito, no tenía problemas con diabetes porque se asocia el acrocordón a un problema con la insulina, a prediabetes, pero él no tenía problema la diabetes. Su familia, y de hecho yo tengo mi abuelo que tenía, bueno, pero él sí era diabético, muchos acrocordones, que nosotros en ese tiempo, imagínate, de ahí yo de chica empecé como a meterme en esa área. Mira, te voy a contar una infidencia, agarrábamos el pelito, el pelo, me sacábamos un pelo y lo atábamos ahí a la tetilla de carne del tata, como se le decíamos en ese tiempo, ahora se queda acrocordón, y la cortábamos, imagínate. ¿Por qué? Porque hay de diferentes tamaños, o sea, no es tan grande, pero sí van a haber algunas más gruesecitas, que su cuello es más gordo, porque tienen como un pedúnculo, que es un cuello que cuando uno lo tira con una pinza, para hacer la extracción, yo lo hago con fibroblast, para hacer la extracción, si es delgadito y es pequeñito, es súper fácil para sacar porque no sangra, no molesta. En mi experiencia, en todo este tiempo, cuando yo he sacado más gruesos, sí tiende un poco a sangrar, pero es un sangramiento controlado que ahí uno tiene que hacer una limpieza adecuada, que uno lo aprende también, porque también tomé un curso de primero auxilio que es básico, pero es un curso como que ayudaba como para solucionar estas cosas porque en la cosmetología a veces se dan casos. Cuando uno trabaja con micropigmentación puede pasar, entonces uno tiene que estar
preparada, ¿ya? Entonces, en el fondo, no es que sea algo que te va a dañar, pero estéticamente no se ve bien. Y este chico tenía en el cuello, entonces yo le tuve que extirparlos del cuello porque a él le usaba camisa en el colegio y le molestaba el roce de la camisa con los acrocordones porque tenía bastante. Y fuimos sacando, y él tenía en la axila, tenía en el cuello, y algunos eran pequeñitos y otros muy grandes. Si él se los topaba, usualmente son insensibles, es decir, que no molesta, pero a él sí le molestaba con el roce del cuello, que es algo que depende de la percepción, puede ser de la tolerancia al dolor, ¿cierto? La sensibilidad que tenga cada persona puede pasar. Más o menos son de 2 milímetros, Patis, pero hay unos que son más gruesecitos y esos tienen un huellito más grueso y eso tienden a sangrar, como te decía. Sí, yo Pero también, esto más o menos. El yo también, tejido blando, en todo caso, ah, son blanditos, no es que sí, sean duros. bueno, yo también he tenido experiencia con los acrocordones. Bueno, la verdad es que también una de las características que aparecen cuando uno tiene sobrepeso. Y entonces cuando la gente engorda, le tienden a aparecer acrocordones y también hay gente que cree que aparecen por los collares. Ya hay gente que cree que piensan que es porque estoy usando collares y en realidad no es así. Generalmente está asociado, como tú dijiste, a la diabetes, a la resistencia a la insulina, a la gente que tiene sobrepeso, y en algunos casos es genético, hereditario, también se marca por eso. Yo, al igual que tú, también sacaba acrocordones, pero la verdad es que a mí me hizo la recomendación mi cuñado, que es médico, él vive en otro país. Entonces, cuando a mi mamá le empezaron a aparecer, él me dijo, cómprate hilo Kudgat, que es como para hacer suturas. Entonces, con el hilo Kudgat, yo le tomaba los acrocordones a mi mamá y se los amarraba, pero no se los cortaba, sino que se los amarraba y me dijo, no los cortes, porque cuando se cortan, por ejemplo, hay gente que incluso yo he sabido que los cortan con corta uña, así de salvajes, ¿ya? Así, me llega a doler. Estos chiquititos los cortan. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno lo corta o lo arranca de esa manera, existe posibilidad de que se infecte la piel. Sobre todo si está muy cerca del cuero cabelludo, porque nosotros en el cuero cabelludo, ¿verdad? Vamos a tener microorganismos que están en el pelo y que se pueden contagiar. Entonces, él me dijo, no los cortes, sino que déjalos amarrados porque se van a caer solos. Entonces yo se los amarraba con este hilo Kudga a mi mamá y al cabo de 2 o 3 días se le caían solos porque se secaban, porque finalmente ese pedúnculo que tienen o esa base es por donde se irriga este acrocordón. Entonces, si tú le cortas la circulación, deja de irrigarse y finalmente se seca y se cae. Por supuesto que en la actualidad existe el fibroblast, que yo lo encuentro espectacular para hacerlo y que Jael es especialista en eso y lo hace muy bien. Y por supuesto que también los médicos tienen una serie de otros elementos de electrocoagulación, por lo cual se sacan, porque de verdad que son re feos. Y si bien es cierto, son indoloros, como decía Jael, cuando tú te los pasas a llevar con el roce de la camisa o del pantalón o de la polera, cuando están en la axila, molestan, porque finalmente el movilizarlo obviamente que va a molestar. Así que, y son poco estéticos. ¿Ya? Y además, ahora que ya subieron que son por sobrepeso, hay que sacárselos todos, porque si no, vamos a saber al tiro que estamos más gorditos. ¿Verdad, Jael? Sí, mira, yo estoy medio pasadita, pero no me han salido, menos mala. Oye, Pati, también se dice que es porque hay una acumulación de colágeno. No Bueno, sé qué. la verdad es que puede ser, podría ser. Yo no tengo información al respecto, yo no tengo información al respecto con respecto a eso, pero sí, cuando yo las estudiaba como verrugas digitadas, en esa época, porque también pertenece a un tipo de papiloma, pero en el fondo no es papiloma humano como la verruga propiamente tal, este acrocordón. Y la otra diferencia es que tampoco se contagia, es decir, yo lo puedo tocar y no me lo voy a contagiar, eso es como muy interesante, pero también se hablaba mucho de que habían algunas cosas que uno debería consumir, por ejemplo, el ácido fólico, la vitamina B9, es importante porque la vitamina B9, fíjate que nos ayuda mucho con temas de cáncer y nos ayuda mucho con temas de crecimiento de este tipo de crecimiento excesivo de piel en algunas zonas, como las verrugas propiamente tales y también como los acrocordones. También recomiendan mucho el uso de vitamina A, el uso de vitamina C como un antiviral. La vitamina C
Es bien interesante porque funciona como un antiviral. Y eso significa o que en el fondo nos ayuda a mantener el sistema inmune más alto, porque también se habla de que en el caso de las verrugas, específicamente las verrugas pueden aparecer cuando nosotros nos bajan las defensas. Y en la actualidad nosotros tenemos, por ejemplo, baja de defensas por el estrés, entonces de repente pueden aparecer verrugas por estrés y pueden haber crecimientos de zonas de la piel que no tienen por qué crecer dado este nivel de estrés. Y entonces ahí es donde aparece la famosa verruga, que puede aparecer en las manos, que hay muchas en la cara. Y en el caso de las cosmetólogas, nosotros estamos súper expuestas a la verruga plana de la cara, que es como una excrescencia, como un crecimiento de piel que tiene color de piel. Entonces, como que uno no sabe lo que es. Entonces, por eso es importante usar guantes, porque sí la verruga de la cara es altamente contagiosa porque es un papiloma. Un papiloma Mm. humano, es parte del papiloma humano. Y también la otra cosa interesante que yo siempre hago hincapié y les cuento a la gente, es que cuando hay verrugas planas, es importante que la persona se haga Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau, cuando tú te haces Papa Nicolau y está alterado, es que tú tienes una tendencia a tener mayor cantidad de virus papiloma en tu cuerpo y puedes tener algún papiloma que sea un poco más complejo. Entonces, si yo tengo verrugas y soy mujer y estoy en una edad, no sé, 30, 40 años, es importante el que le digan que vaya al ginecólogo y que se haga su Papa Nicolau. Ya ese es como un dato que yo les doy que creo que es importante mantener controlado. Sí, comparto contigo la información. Es importante poder detectarlo a tiempo y obviamente uno como cosmetóloga que va a estar trabajando con diferentes tipos de piel, si uno se da cuenta, aparte cuando uno hace una anamnesis, si a ti te lo refieren, hay que usar los instrumentos de protección personal, ¿cierto? Y sabemos que esto prolifera en cualquier zona del cuerpo, entonces es importante cuidarse. Sí, y también cuidar a los clientes, por eso es que si Exacto. hay este tipo de cosas, es muy importante todo Y utilizarlo, también cuidarlo. por eso a nosotros también nos piden un examen, ¿cierto? Y eso debería ser como periódico, es decir, yo estoy trabajando con personas, yo debería por lo menos eventualmente hacérmelo en un par de meses, ¿cierto? Para saber que tengo mis manos sin ningún problema. O en Por el fondo supuesto. también en la salud es saber que no tengo ningún problema que pueda contagiar a alguien, por eso la importancia a veces te dicen, no, a mí no me gusta usar guantes. Ok, los guantes cuando trabajamos en el área corporal, ¿cierto? Nos sirven para no estar trabajando con las cremas, que son con productos que pueden afectar, ¿cierto?, nuestros tejidos. Entonces, pero en el área facial también es importante utilizar guantes para protegernos, utilizar tapabocas, ya que ahora también sabemos que hay propagación, bueno, siempre ha habido, pero hay propagación de virus que son un poco más fuertes y que obviamente si no nos enfermamos de ellos pueden ser muy graves. Entonces hay que cuidarse. Sí, yo creo que también eso es importante porque últimamente yo encuentro que la gente tiene su sistema inmune muy disminuido, ¿ya? Tenemos una tendencia a agarrarnos cualquier cosa. Entonces, eso también es muy importante el mantener el cuidado, tanto del cliente como nuestro, y por eso es que si yo voy a utilizar algún utensilio que no es desechable, tengo que descontaminarlo, ¿verdad? Desinfectarlo, meterlo en el autoclave si es necesario, esterilizarlo, porque o si no puedo trasladar una infección de una clienta a otra. Y en el caso del papiloma humano es altamente contagioso, entonces hay que tener cuidado. Ojo que no, los acrocordones no son de ese No tipo, ¿ya? son, se, Pero sí las se verrugas planas. confunden. Entonces nosotros tenemos que saber identificar ese tipo de alteraciones. Claro, pues tenemos verrugas planas, verrugas plantares también, tenemos las vulgares y tenemos verrugas anogenitales. Sí, Diferentes bueno, tipos de verrugas. esas se pegan en el acto sexual, ¿ah? Así que hay que tener ojo porque cuando hay verrugas en esa zona, al igual que el herpes también, al igual que la verruga, el herpes tiende a aparecer cuando nosotros bajamos nuestras defensas. Y ojo, porque muchas veces atendemos gente con herpes, y me fui a otro tema, pero también es interesante, ¿por qué? Porque
cuando nosotros hemos tenido herpes no nos podemos hacer peeling químicos. Es súper importante, hay que esperar mínimo 6 meses, porque o si no, cuando yo aplico el peeling químico, el herpes va a Activa. reactivarse. Entonces, Sí. nosotros tenemos que esperar 6 meses después de haber tenido un herpes para poder hacer una aplicación de peeling. Es importantísimo. E Y tampoco incluso Dermapen. una exfoliación. Así que hay que tener ojo porque cualquier cosa que yo haga que active la zona del herpes puede provocar la reaparición de ese herpes nuevamente. Entonces, es Como, importante en la anamnesis tener eso en cuenta. Sí, como tú mencionabas algunos procedimientos, tampoco podríamos hacer las que se dedican al fibroblast, Dermapen, camuflaje estético, micropigmentación, porque exacto. reactiva el herpes, porque como sabemos el herpes pasa por fases de activas que yo lo puedo notar. A eso la gente no lo va a poder disimular, ni siquiera con un labial, si está en el labio, no, se nota. Pero también pasa por estadios de desactivación, que no está activo, por lo tanto no hay ninguna lesión que se presente en la piel, y ahí pasa que de repente clientas por querer hacerse procedimiento, ¿cierto? Omiten esa información y después que y a mí me pasó que vi un caso de una colega, gracias a Dios a mí no me ha pasado, pero vi el caso de una colega que la funaron por internet porque la chica tenía herpes, no se lo dijo, bueno, está la historia, ¿cierto? No se lo dijo, entonces ella le hizo baby lips y le activó el herpes. Entonces ella decía que esa lesión había sido porque la colega no había utilizado una aguja desechable, algo así. Ahora no me acuerdo bien, pero el tema es que nunca fue eso, fue que la chica no le refirió. Y me parece que, no recuerdo si es que la colega tuvo su consentimiento informado y ahí ya nos refirió y con eso se zafó, pero después de una funa tremenda por redes sociales hace un par de años atrás. Sí, lo que Entonces, pasa es que, bueno, lo que pasa es que las personas que hemos tenido herpes, yo he tenido, sabemos, y es muy importante el que uno tiene que estar sin herpes durante 6 meses, e idealmente, si te vas a hacer algo que tú quieres hacerte algo más invasivo, tomas aciclovir. Tomas aciclovir 8 días exacto. antes de hacerte el trabajo que te van a hacer y así evitas el que pasar un mal rato, porque finalmente cualquier cosa que te hagan puede activar, ¿verdad?, ese herpes. Entonces, es importante si lo tuve hace 6 meses y estoy como que, porque la gente que tiene herpes sabe cuándo le va a aparecer, ¿ah? Porque uno lo siente. Entonces, yo soy súper sensible, entonces yo sé que está ahí está el virus, Ahí está va a haciendo, aparecer en cualquier momento. estoy aquí, estoy aquí. Entonces, si yo me quiero someter a algo más invasivo, cuando yo me hago dermapen, por ejemplo, tomo aciclovir 8 días antes y así evito la posibilidad de que ese herpes se active. También otra cosa que me preguntaron, Jael, fue sobre las teleangiectasias, ¿ya? Ah, Bueno, las teleangiectasias yo les voy a contar que son estas venitas rojas que aparecen y que aparecen en todo el cuerpo también, pueden aparecer en las piernas, pueden aparecer en la cara. Ellas sí están mucho más conectadas con el tema de la radiación solar, por supuesto que va a afectar la radiación solar, su aparición absolutamente, y también la mala circulación en el caso de las piernas también va a provocarla. Cuéntame, ¿qué más sabes tú? Yo ahí después les agrego algunos otros datitos. mira, yo sé que están relacionadas con algunas enfermedades, por ejemplo, también está relacionado con el envejecimiento, con la rosácea, que es una enfermedad cutánea, ¿cierto? Que hace que la piel del rostro se vuelva roja, ¿cierto? Y aparecen las telagestancias. Ya en el embarazo también podría incidir que saliera ante la gestancia, obviamente la exposición al sol, venas varicosas, son como enfermedades que están asociadas con la telagestancia y obviamente dicen que son inofensivas, pero pueden estar asociadas con esta enfermedad y ahí las hacen un poco menos inofensivas, ¿ya? Y se puede desarrollar dentro de cualquier parte del cuerpo, porque la verdad es que como cosmetóloga de repente yo siempre la relacionaba más como en el área facial, pero sí se pueden desarrollar en las diferentes zonas del cuerpo y pueden algunas de las gestancias sangrar. Sí, mira, la verdad es que cuando están en el cuerpo generalmente reciben como el nombre de vénulas, ¿ya? Como son un poquitito, son igual chicas en comparación con las venas, pero son un poco más grandes que en la cara. Y hay algo súper importante que yo les quiero compartir y que es algo que no todo el mundo maneja y que es el uso de cremas de corticosteroides y de cremas con esteroides. Cuando las personas usan cremas con esteroides, por ejemplo, las personas que usan cremas con esteroides
para fortalecer la musculatura y eso, tienen más propensión a desarrollar telangiectasias a nivel corporal. Y en el caso de la cara, cuando yo, por ejemplo, he tenido una dermatitis atópica, muchas veces el doctor, el dermatólogo, te va a dar cremas con corticosteroides, ¿ya? Porque las dermatitis atópicas son dermatitis que, por el nombre, atópica, no se sabe por qué te dio esa dermatitis, es decir, es un eczema, una inflamación, ¿verdad?, en la piel, que no tiene una explicación lógica de por qué pasó. Puede ser que bajó la inmunidad, puede ser que te dio estrés, puede ser que comiste algo y apareció esa dermatitis, esos granitos, que a veces pican y a veces no, ¿ya? Entonces son dermatitis atópicas. Cuando tienes dermatitis atópica, generalmente el dermatólogo te va a dar cremas a base de corticosteroides, ¿ya? O de corticoides. Y esas cremas de corticosteroides o corticoides son cremas que funcionan en la piel como una droga. ¿Y por qué lo digo? Porque la piel se siente súper bien cuando tú le das esa crema y le aplicas esa crema. Entonces, baja el enrojecimiento, baja la picazón, baja el prurito, ¿verdad? Tienes la carita como lisita y todo. Entonces, ¿qué sucede? Que el médico te dice, mire, esta crema usted la va a usar por 7 días. Y la persona que tiene la dermatitis, después del 7.º día, deja de usar esa crema y empieza nuevamente a sentir como que, ay, como que me pica un poco la cara, como que me están apareciendo de nuevo los granitos, entonces sigo usando la crema con corticosteroides y finalmente, en vez de usarla los 7 días que el médico me la recomendó, la dejo y la empiezo a usar y la sigo usando y cada vez que me pica la cara me la aplico. Y finalmente, cuando tú haces eso, lo que vas a provocar es la aparición de teleangiectasias. Las teleangiectasias están absolutamente conectadas con el uso con cremas con esteroides y con corticosteroides. Así que, ojo, porque si te dieron una crema, úsala el tiempo que te dijo el médico, no más días, porque si no, fragilizas la piel. Se convierte, como yo les decía, en una droga. La piel quiere más de esa crema porque se siente cómoda. Pero el problema es que se adelgaza el estrato córneo muchísimo y se empiezan entonces a ver todos los vasos sanguíneos y con el sol aumenta y finalmente vas a tener una piel con las características de una rosácea, como la abuelita de la Heidi, con cachetes muy rojos y con estas venitas rojas que no son nada de atractivas. Muy interesante ese punto, Patti. Uno todos los días aprende algo nuevo. Me parece excelente el tema que tocamos hoy día. Me gustó mucho aprender del tema de las cremitas, porque la verdad es que uno, claro, tiene la tendencia que si algo es bueno, uno lo vuelve a reutilizar y sigue utilizándolo, ¿cierto? Porque es bueno, pero por algo están las indicaciones médicas que nos indican cuánto tiempo es el apropiado para utilizarlo y así debería ser. Por último, consultar al doctor si es que en el caso de un SOS que tuviera esta picazón, podría volver a reutilizarlo y cuántos días eso sería favorable en vez de estar utilizando algo sin la autorización en cuanto al tiempo. Exactamente, Jailita, exactamente. Yo creo que de repente abusamos de esas cosas, así que hay que tener ojo con eso, porque no nos podemos olvidar que estamos sobre un órgano. Nuestra piel es un órgano que tiene necesidades, ya, y que por lo tanto nosotros tenemos que cuidarlo como se merece. Y protegerlo. Exactamente, no se olviden de la protección solar, que en estas fechas es Es absolutamente súper imprescindible. importante, sobre todo para estas fiestas, si nos tocan días soleados, no sé cómo va a estar el clima, póngase harto protector solar, si va a ir a bailar a las fondas, póngale protector solar a sus pequeños, protéjalos del sol, protéjase ustedes del sol, porque, y también hidrátese harto, porque el calor, ¿cierto? Nos produce deshidratación, entonces hay que cuidarse. Exactamente, bueno, si bailaron en las fiestas, porque ya pasó el 18 Ay, para este TikTok. Si bailaron en la fiesta, tienen que cuidarse mucho. Así que tienen que darle con eso, como dice la Jael, un muy buen consejo. Bueno, yo creo que uno tiene que usar protector solar siempre, así que siempre. siempre, no se olviden de eso. Mucha hidratación, tanto por dentro como por fuera, por la cara y por dentro. Sobre todo si nos lo comimos todo para el 18. ¿Qué quieren que les diga? Yo
Voy a Sí. tener que cuidarme. Ya pues, Jaelita, yo creo que hasta aquí lo dejamos hoy día. Estuvo súper interesante. Claro. Hablamos así como un purrí de cosas, pero de temas interesantes que les van a servir a todos. Así que, Jael, muchas gracias por estar conmigo, como siempre, en este espacio de Bellas ni tan santas ni tan diablas. Sigan a Jael en Jael V Estudio por Instagram. Síganme a mí en Instagram como la-pati Bernal, en TikTok como ni tan santa ni tan diabla, en Facebook como Patricia Jimena Bernal Bernal y por supuesto entren a nuestra plataforma www.cosmetologiachile.com donde hay muchos cursos, tanto cursos pagados como cursos gratuitos, muy interesantes, hay consejos, hay un blog también, así que no dejen de visitarnos porque realmente tenemos mucha información interesante para ustedes. Así que nos vemos en un próximo episodio de este Bella, ni tan santa ni tan diabla y nos vamos entonces con la música. Chao, Jaelita. She's so sweet to my fan.